Nunca imaginé que a mis 68 años tendría que empezar de nuevo. Durante 40 años, aquella casa en las afueras había sido mi refugio, el lugar donde crié a mis 3 hijos tras quedarme viudo. Cada rincón guardaba una historia. Las marcas de altura en el marco de la puerta de la cocina, el roble del jardín que planté cuando nació mi primer nieto, el estudio donde pasé incontables noches trabajando para darles un futuro mejor. Todo cambió durante aquella cena familiar. Mis hijos, Elena, Marcos y Daniel, habían insistido en reunirnos para hablar de algo importante. Llegaron con sus parejas, todos vestidos como si fuera una ocasión especial. Después del postre, Elena tomó la palabra mientras los demás intercambiaban miradas cómplices. «Papá, hemos estado pensando en tu futuro», comenzó con voz suave. «Esta casa es demasiado grande para ti solo. Te cuesta mantenerla y las escaleras son un peligro a tu edad». Marcos continuó. «Encontramos una residencia maravillosa. Tiene jardines, actividades, atención médica. Estarías mejor allí. Y nosotros podríamos ocuparnos de la casa», añadió Daniel. «Con los nietos creciendo, necesitamos más espacio. Sería perfecto para todos». Sus palabras me golpearon como una ola fría. No era una sugerencia, era un plan ya decidido. Habían elegido mi futuro sin consultarme, como si fuera un mueble viejo que había que reubicar. «¿Y qué pasa si quiero quedarme en mi casa?», pregunté. El silencio incómodo que siguió fue revelador. Elena suspiró. «Papá, sé razonable. No puedes seguir viviendo solo. ¿Y si te caes? ¿Y si te pasa algo?». Marcos intervino. «Además, el mantenimiento es costoso. El tejado necesita reparaciones y la caldera está fallando. Son gastos que podrías evitarte. Piensa en lo liberador que sería no tener que preocuparte por estas cosas», añadió la esposa de Daniel, una mujer que apenas había mostrado interés en mí hasta ese momento. Miré sus rostros uno por uno. Detrás de su aparente preocupación detecté algo más: impaciencia, cálculo, quizás incluso codicia. La casa, situada en una zona que se había revalorizado considerablemente en los últimos años, representaba mucho más que un hogar para ellos. Aquella noche no dormí. Contemplé cada habitación, cada recuerdo. La casa que construí con tanto esfuerzo ahora era vista como un activo a redistribuir. Más doloroso aún fue darme cuenta de que mis hijos no me veían como una persona con deseos propios, sino como un problema logístico que resolver. Recordé cómo había trabajado dobles turnos para pagar la hipoteca después de que María, mi esposa, falleciera. Cómo había renunciado a vacaciones y comodidades para que mis hijos pudieran estudiar en buenas universidades. Cómo había cuidado solo de ellos, siendo padre y madre a la vez. A la mañana siguiente tomé una decisión. Les llamé y les dije que aceptaba su propuesta. Su alivio fue evidente, casi ofensivo. Elena lloró por teléfono diciendo lo orgullosa que estaba de mi madurez. Marcos habló inmediatamente de los trámites legales necesarios. Daniel mencionó que ya tenía ideas para remodelar mi estudio. En menos de un mes, firmé los papeles cediendo la propiedad a mis hijos y me mudé a Jardines del Atardecer, la residencia que habían elegido. El día de la mudanza, mis hijos estuvieron eficientemente organizados. Habían decidido qué muebles irían conmigo, los menos valiosos, cuáles se quedarían en la casa, los de mejor calidad, y cuáles se donarían, los que consideraban anticuados. «Solo puedes llevar lo esencial, papá», explicó Elena mientras empaquetaba mis libros en cajas que sospechosamente nunca llegaron a la residencia. «Tu habitación allí no es tan grande». El primer mes fue el más difícil. Mi habitación, aunque cómoda, parecía una celda comparada con mi hogar. Las paredes, de un beige institucional, estaban desnudas salvo por un cuadro genérico de un paisaje que no reconocía. La ventana daba a un patio interior, sin la vista al jardín que tanto había disfrutado.
Las actividades organizadas me resultaban infantiles. Bingo los martes, manualidades los jueves, películas antiguas los domingos. Los cuidadores, aunque amables, nos trataban como niños. ¿Hemos tomado nuestra medicina hoy?, preguntaban, usando ese plural condescendiente que tanto detestaba. Me sentía como un extraño en mi propia vida. Por las noches, tumbado en aquella cama desconocida, me preguntaba si había cometido el mayor error de mi vida al ceder tan fácilmente. Fue entonces cuando conocí a Isabel, una mujer de mi edad que dirigía el taller de escritura. A diferencia de otros empleados que nos trataban con condescendencia, ella nos hablaba como iguales. No usaba simplificaciones ni elevaba artificialmente el tono de voz. «La mayoría viene aquí pensando que es el final», me dijo un día mientras compartíamos un café después del taller. «Yo prefiero verlo como un nuevo capítulo, uno que quizás no elegimos, pero que podemos escribir a nuestra manera». Sus palabras resonaron en mí. Comencé a asistir regularmente a sus talleres, donde descubrí que tenía historias que contar. Isabel me animó a escribir sobre mi experiencia, sobre el dolor de sentirme descartado por mis propios hijos. «El papel aguanta todo», me dijo. «Escribe lo que no te atreves a decir en voz alta». Y así lo hice. Página tras página, vertí mi rabia, mi decepción, mi sensación de traición. Escribí sobre cómo mis hijos habían calculado el valor de la casa antes incluso de preocuparse por mi bienestar. Sobre cómo habían dividido mis posesiones como buitres antes de que yo siquiera me marchara. «Tienes que transformar ese dolor en algo más», me aconsejó Isabel después de leer mis escritos. «La mejor venganza es vivir bien». Gradualmente mi rutina cambió. Me uní al club de ajedrez, donde descubrí que mi mente seguía tan ágil como siempre. Retomé la jardinería en el huerto comunitario, enseñando a otros residentes técnicas que había perfeccionado durante décadas. Empecé a dar paseos diarios con un grupo que se autodenominaba los Caminantes del Amanecer, personas que, como yo, preferían el aire fresco de la mañana a las actividades programadas. Descubrí que muchos compartían historias similares a la mía. Hijos ocupados, casas cedidas, vidas reorganizadas sin su consentimiento. Algunos habían aceptado su situación con resignación, otros con amargura. Pero los que más me inspiraban eran aquellos que habían encontrado formas de reinventarse, como Ernesto, un antiguo carpintero que ahora enseñaba su oficio a jóvenes en riesgo de exclusión que visitaban la residencia semanalmente. O Carmen, una viuda que había transformado su habitación en un pequeño estudio de pintura y vendía sus obras en ferias locales. Mientras tanto, mis visitas familiares se volvieron cada vez más esporádicas. Elena venía ocasionalmente, siempre con prisa, mirando constantemente su reloj, como si tuviera lugares más importantes donde estar. Marcos llamaba en vez de visitar, con conversaciones breves y superficiales. Daniel ni siquiera eso, solo recibía noticias suyas a través de sus hermanos. Cuando preguntaba por la casa, recibía respuestas evasivas. «Todo va bien, papá, no te preocupes. Estamos haciendo algunas mejoras, te encantarán». Los niños adoran sus nuevas habitaciones. Un día, 6 meses después de mi mudanza, Isabel me invitó a tomar un café fuera de la residencia. Me sorprendió descubrir que vivía en un elegante apartamento a solo unas calles de distancia. «¿No vives en la residencia?», pregunté confundido mientras observaba su espacioso salón lleno de libros y plantas. Ella sonrió, una sonrisa que iluminaba sus ojos de una manera que había empezado a apreciar. «Soy la propietaria, Antonio. Dirijo este lugar desde hace 15 años». Su revelación me dejó sin palabras. Esta mujer que había conectado tan profundamente conmigo, que me había ayudado a encontrar mi voz cuando más perdido me sentía, no era una compañera de circunstancias, sino la dueña del establecimiento. «¿Por qué no me lo dijiste?»,
Pregunté, sintiendo una mezcla de sorpresa y algo parecido a la traición. Porque quería que me vieras como Isabel, no como la directora. Veo demasiados casos como el tuyo. Personas capaces, inteligentes, tratadas como si ya no tuvieran nada que aportar. Si te hubiera dicho quién era desde el principio, nuestra relación habría sido diferente. Tenía razón, por supuesto. La habría visto con la misma desconfianza con la que veía a otros empleados, como parte del sistema que me había arrebatado mi independencia. En los meses siguientes, Isabel se convirtió en mi confidente. Me contó cómo había fundado la residencia después de ver cómo trataron a su padre en un centro similar. Su visión era crear un lugar donde los mayores pudieran reinventarse, no simplemente esperar el final. La mayoría de residencias están diseñadas para gestionar la decadencia, me explicó. Yo quería crear un espacio para el crecimiento. Con su apoyo, propuse crear un programa de asesoramiento legal para residentes. Muchos, como yo, habían cedido propiedades o firmado documentos sin entender completamente las implicaciones. Mi experiencia como antiguo profesor de Derecho, algo que mis hijos parecían haber olvidado convenientemente, resultó invaluable. Isabel proporcionó un espacio y recursos. Yo aporté conocimientos y empatía. Pronto, nuestro programa se convirtió en uno de los más populares de la residencia. Residentes que habían aceptado pasivamente su situación comenzaron a hacer preguntas, a revisar documentos, a recuperar cierto control sobre sus vidas. Un año después de mi llegada, la residencia organizó una gala benéfica para recaudar fondos para nuestros programas. Isabel me pidió que diera un discurso sobre nuestro nuevo programa legal. Para mi sorpresa, mis 3 hijos asistieron, probablemente por obligación social más que por interés en mi nueva vida. Cuando subí al podio, vi sus rostros sorprendidos. Ya no era el anciano vulnerable que habían dejado allí. Vestido con un traje que Isabel me había ayudado a elegir, hablé con autoridad sobre derechos de los mayores, sobre dignidad y autonomía. Mencioné casos de personas que habían recuperado propiedades cedidas bajo presión familiar, de testamentos modificados, de decisiones financieras reconsideradas. No mencioné mi caso específicamente, pero vi cómo mis hijos intercambiaban miradas nerviosas. Sabían que estaba hablando, en cierto modo, de ellos. Después del evento, Elena se acercó, visiblemente incómoda. «Papá, no sabíamos que estabas tan involucrado aquí. Pareces diferente». «Lo soy», respondí con calma. «He descubierto partes de mí que había olvidado». «Nunca mencionaste este programa legal en nuestras llamadas», comentó Marcos, intentando sonar casual. «Hay muchas cosas que no os he contado», respondí, «como vosotros a mí». Fue entonces cuando les presenté a Isabel, no como mi amiga del taller de escritura, sino como la propietaria de la residencia y mi socia en el programa legal. Sus expresiones pasaron de la sorpresa a la preocupación. Días después, recibí una llamada de Marcos. Habían discutido entre ellos y querían hablar conmigo urgentemente. Nos reunimos en la cafetería de la residencia, un espacio luminoso que ya no me parecía tan institucional como al principio. «Papá, hemos estado pensando», comenzó Elena con el mismo tono condescendiente de aquella cena. «Quizás fuimos precipitados. La casa es tuya y deberías volver si quieres. Los niños te echan de menos», añadió Daniel, mencionando por primera vez en meses a mis nietos. Sonreí, reconociendo el miedo en sus ojos. No era preocupación por mí, sino por las posibles consecuencias legales que mi nuevo conocimiento podría acarrear. «¿Sabéis? He descubierto algo importante este año», les dije, mirándolos directamente. «No necesito esa casa para ser feliz, pero sí necesito respeto». Les expliqué que no tenía intención de reclamar la propiedad.
Sin embargo, había condiciones. La casa debía permanecer en fideicomiso familiar, no podían venderla y debían establecer un fondo para mi atención futura. Y lo más importante, añadí, quiero que entendáis que ceder mi casa no significaba ceder mi voz ni mi dignidad. Aceptaron, más por alivio que por convicción. Pero algo había cambiado en nuestra dinámica. Ya no era el padre dependiente que podían apartar, era alguien con poder y propósito. En los meses siguientes, nuestra relación evolucionó lentamente. No era perfecta, pero había un nuevo respeto. Venían a visitarme con más frecuencia, esta vez interesados genuinamente en mi vida en la residencia. Mis nietos comenzaron a pasar tardes conmigo, descubriendo que el abuelo tenía historias fascinantes que contar. Isabel y yo continuamos expandiendo nuestro programa legal, ayudando a otros residentes a recuperar su autonomía. Nuestra amistad floreció en algo más profundo, demostrándome que el amor puede encontrarse en los lugares más inesperados, incluso después de los 70. Un día, mientras paseábamos por el jardín, me confesó algo. Cuando te vi llegar, tan perdido y resentido, me recordaste a mi padre. Pensé que serías otro caso más. Nunca imaginé que cambiarías no solo tu vida, sino la de tantos otros aquí. Hoy, 2 años después de aquella cena donde me pidieron ceder mi casa, comprendo que perderla fue, irónicamente, lo que me permitió encontrarme a mí mismo. No necesitaba aquellas paredes para preservar mi identidad. Lo que necesitaba era el coraje para reinventarme. Mis hijos aprendieron una lección valiosa, que la edad no disminuye nuestro derecho a la dignidad. Y yo aprendí que a veces lo que parece un final es simplemente el comienzo de una historia más interesante. La semana pasada, Elena me preguntó si consideraría volver a casa. Le respondí con una sonrisa, ya estoy en casa. Porque hogar no es donde están tus posesiones, sino donde te sientes valorado, respetado y vivo. Y eso